tardes, mis amigos, buenísima tarde. Aquí como siempre, feliz, gozosa, especialmente hoy, que es un día que tenemos que darle gracias a Dios Todopoderoso, quien vino por nosotros y resucitó. Honra y alabanza a Dios nuestro Señor. Mis hermanos, miren, es largo el tema de hoy. Se lo voy a hacer en dos partes, por la razón de que busqué la manera de cortarle, pero si corto van a quedar mucho vacío. Y es mejor que lo haga en dos partes, y así entendemos este día tan hermoso de hoy. El próximo domingo, Dios mediante, le doy la segunda parte de la resurrección. Vamos como siempre a darle la bienvenida al Padre, Hijo y Espíritu Santo para que seamos cubiertos con la sangre de Cristo. Sangre sanadora, sangre liberadora, ven Espíritu Santo, llena mi vida de ti. Ven a los que están aquí presentes y detrás de cámara, límpianos a todos el closet del alma. Yo sé que el Espíritu de Dios está aquí con nosotros. El Señor nos está llevando a todo, no es a mí nada más, porque los que están detrás de cámara y aquí presentes, estamos llevando las buenas nuevas al mundo. Al mundo tenemos que darle honra y alabanza y recibirlo al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a buscar a Juan 21:9. Juan 21:9. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la mesa, sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Estas son palabras de mi Padre Celestial. Te doy las gracias, Jesús. Gracias, Padre amado, por este evangelio que me pusiste a escoger hoy. Especialmente fue el evangelio de hoy en día. Te doy las gracias, mi buen Señor, Padre amado. No tengo palabra cómo agradecerte. Grandes son tus maravillas. Ven, Espíritu Santo, dirígeme. Dirígeme, Espíritu Santo, para que todos los que están aquí presentes detrás de cámara entendamos todos el mensaje que yo voy a dirigir hoy a todos mis hermanos, que lo entendamos todo. Les recuerdo que todos somos pecadores, todos somos pecadores, y que el Señor está buscando personas imperfectas como tú y como yo. Él no quiere sano, Él quiere enfermo,
para curarnos a todos. Bienvenido, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios es esperanza de vida. Después de celebrar la Semana Santa, el domingo de Pascua llega como un rayo de esperanza. Hemos vivido de cerca la muerte de Jesús y en su muerte hemos hecho memoria de todas nuestras muertes. Las muertes que vivimos día a día en nuestras personas, en nuestras familias, en el trabajo, en la sociedad, en el mundo. La guerra y la injusticia son muerte, pero también lo son las enfermedades y los egoísmos, los rencores y los odios que nos comen por dentro y van mirando nuestra vitalidad. Y van minando nuestra vitalidad. Tantas son las muertes que nos rodean que a veces podemos llegar a pensar que no tenemos futuro, que no hay salida. Parece que el hombre está definitivamente metido en un laberinto que no tiene más salida que la desesperación o lo que es lo mismo, la muerte. Pero muy de mañana, unas mujeres fueron al sepulcro donde habían enterrado a Jesús y vieron quitado la losa del sepulcro. Fueron corriendo a avisar a los apóstoles. Pedro llegó y vio que Jesús no estaba allí. Y lo que es más importante, vieron y creyeron. La fe le hizo ver más de lo que veían sus ojos, donde otros no verían más que un sepulcro vacío. Ellos descubrieron otra realidad mucho más profunda. Jesús había resucitado. El Padre le había devuelto a la vida. La promesa de la resurrección se hacía en Jesús realidad y esperanza para toda la humanidad con ese último acto de su historia. Todo lo que había venido, todo lo que había vivido y aprendido con Jesús cobraba un significado nuevo. Ahora la liberación esperada era mucho más profunda que la simple liberación política del dominio de los romanos o la llegada de un reino judío que igualarse o superarse al de Salomón. Si Jesús ha resucitado, entonces es que Dios nos ha liberado de la esclavitud más profunda, la esclavitud de la muerte. El sepulcro está vacío. Los que creemos en Jesús comprendemos que no cabe en nuestras vidas lugar para la desesperación. Somos en adelante hombres y mujeres de esperanza. Sabemos desde la fe que para Dios no hay ningún caso desesperado. Por más difíciles, por más irresolubles
insulables, por más amenazadores que sean nuestros problemas. Mantenemos firme la esperanza y aún nos llegue la muerte, sabemos que sí, que ni siquiera esta es definitiva, porque Jesús ha resucitado. La resurrección de Jesús nos compromete con la esperanza, nos llama a trabajar por crear esperanza a nuestro alrededor, por regalarla a los demás como se nos regala la luz del cirio pascual que ilumina nuestra celebración. Defendemos la vida para todos, porque el Dios de Jesús es Dios de vida para todos, y con nuestra forma de comportarnos día a día vamos regalando vida y esperanza para que nadie nunca se sienta desesperado. Vamos todos a reflexionar, vamos a preguntarnos nosotros mismos: ¿me he sentido alguna vez desesperado ante los problemas que me cercaban? ¿Es la resurrección de Jesús fuente de esperanza en mi vida? ¿Cómo comunico esa esperanza de forma concreta a los demás? Las lecturas nos hablan del testimonio de los primeros cristianos, aquellos discípulos del Señor que, reconociéndose designado por Dios para una misión y principalmente sabiéndose amado por el Señor, se dejaron transformar por la acción del Espíritu para comunicar con parresia lo que habían visto y oído. El sepulcro vacío en los relatos sobre la resurrección del Señor. Una de las tradiciones es la que se fundamenta en la experiencia de no encontrar a Jesús en el sepulcro donde lo habían enterrado al amanecer del primer día de la semana. El texto evangélico narra como María Magdalena y esa misma mañana, Pedro y el discípulo que Jesús amaba constatan que el Señor no estaba en la tumba, y a partir de ese momento creen y corren a anunciar lo visto. La fuerza del relato como punto de partida de una experiencia de fe no se basa en la constatación de la ausencia del cuerpo, sino en ciertos signos que para ellos fueron contundentes para así entender que se había cumplido lo que Jesús les había anunciado. La losa quitada y la forma en que estaban los lienzos y el sudario con los que habían envuelto el cuerpo. El testimonio en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, Pedro toma la palabra y da testimonio de la resurrección del Señor. Pedro
no se predica a sí mismo. El protagonista de su mensaje es Dios y su acción en favor de los seres humanos. Mis hermanos, cuando predicamos no podemos predicarnos para nosotros mismos. Miren el ejemplo de Pedro. Tenemos que predicar para honra y alabanza del Señor, no para nosotros mismos. Dios y su acción en favor de los seres humanos, como debe de ser. Así es que tenemos que predicar algo que Él experimentó en primera persona y sé que se siente testigo de todo lo ocurrido. El testimonio cristiano tiene como centro la palabra de Pedro. Me refiero a Jesús de Nazaret. ¿Me entendieron esa partecita? Tenemos que predicar sobre Jesús de Nazaret, no sobre nosotros mismos. La experiencia con el resucitado mueve al cristiano a comunicar a todos aquellos que ha cambiado su vida, compartiendo así el motivo y la razón de su alegría. Muchas veces las palabras no son suficientes. La fuerza del obrar ha de sostener nuestro discurso y en otras ocasiones ser nuestra única palabra. Ser testigo de la resurrección del Señor como ser testigo de un hecho que no hemos presenciado y que no ha acontecido en nuestra persona. Ciertamente la resurrección del Señor Jesús de entre los muertos es una verdad de fe, porque si no hay fe no vamos a creer. Es una verdad de fe central del cristianismo y tan central que, como dice Pablo, de no haber resucitado, vana sería nuestra fe. Sin embargo, para poder ser testigo es menester tener experiencia de aquello que se nos pide testificar. Tanto María Magdalena como Pedro y el discípulo amado al ver, creyeron y entendieron. Porque la fe es creer y entender. Esos verbos son fundamentales en la experiencia cristiana de fe. Es verdad, Jesús, quien experimentó en su ser la resurrección y todavía no ha llegado nuestros momentos. Sin embargo, aquello que se nos pide experimentar no es la resurrección, sino el encuentro con el resucitado, con el viviente, aquel que la muerte no pudo retener y que, como dice Pedro en su discurso, tiene la gracia de manifestarse. Esta experiencia de Dios, hecho fundante de la fe cristiana, transmitida desde los apóstoles, sigue siendo necesaria para todos los que profesamos el nombre de cristianos, quienes tenemos el encargo de predicar, dando solemne testimonio. María Magdalena, primera predicadora de la fe, es un testimonio para nosotros. María Magdalena es un testimonio de nosotros porque fue una predicadora de la fe y todos nosotros deberíamos seguir su ejemplo
porque leemos la Biblia. No es solamente leer la Biblia, es hacer lo que dice la Biblia, porque todos los personajes bíblicos nosotros deberíamos de imitarlo a todo ello. Esos son testimonios para todos nosotros, que así como Dios le dio la gracia de con solo ver la cosa quitada, la losa quitada del sepulcro, corriendo a anunciar a los demás la necesidad de encontrar al resucitado. Óigame, cuando María Magdalena llegó, que vio esa piedra movida, óigame, salió a buscar ayuda. Eso fue lo que ella hizo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar ayuda para que nuestra fe crezca cada día más. Nosotros también tenemos que correr a dar testimonio de aquel que por nuestra salvación murió clavado en una cruz y vive. Él vive. Recordemos que Cristo ha resucitado. Todos han sido testigos. Ha estado con ellos. Le ha hablado y le ha prometido que debajo al Espíritu Santo han visto el milagro de Tomás. Una de las características de las apariciones de Cristo en la gratuidad. Cristo no se aparece para dar gusto a nadie. Cristo mantiene en sus apariciones una gratuidad. Me aparezco cuando quiero, porque yo quiero, con lo que Él nos vuelve a manifestar que Él es el verdadero Señor de la existencia. Y Juan, que ama y es amado, dice, es el Señor. Reconoce los detalles del inicio de la vocación. Es como si Cristo buscase dar marcha atrás al tiempo para decir, todo empieza de nuevo. Sois verdaderamente hombre nuevo en la fe y en el amor. Es reconocer al Señor, y Pedro, sin pensar dos veces, se lanza de nuevo hacia Él. Ya no es el Pedro del principio de este evangelio, amargado, triste, enojado. Óigame, cuando no hay fe, cuando no creemos en Cristo, se vive amargado, como vivía Pedro, porque la fe pone a la gente, ¿cómo le digo? Rabiosa. Esa es la palabra correcta. Rabiosa, insegura, con un afán de vida y una depresión, se deprimen. Todos los días le duele algo. Pero cuando hay fe nos sentimos como roca, fuerte, asegurada, porque eso es la fe. Eso es lo que la fe nos da. Seguridad, creer en Cristo, amar a Cristo. Óiganme, eso es lo más hermoso que pueda haber. Cuando una persona, ustedes ven que viven afanosos, enojados, y brinca aquí, brinca allá, y no están contentos con nada, son gente vacía que no tienen fe. Porque Pedro, ¿qué ha oído? Es el Señor. Cuando escuchamos al Señor como hizo Pedro, volvemos a la vida. Y después viene toda esa hermosísima escena de la comida con Cristo, en la que el Señor produce de nuevo la posibilidad de comunión con Él en amistad,
en cercanía y en abundancia, porque Cristo nos ama a todo. Hay un aspecto que Pedro, aún estando con Cristo resucitado, no ha resuelto todavía. La noche del Jueves Santo, la negación de Pedro, cuando Pedro lo negó, ¿recuerdan eso? Que fue el Jueves Santo cuando Pedro lo negó. Es un tema que Pedro tiene encerrado en un closet con 7 llaves. Lo tiene cerrado ese tema. Tan es así que Pedro se lanza al agua como diciendo: aquí no ha pasado nada, yo vuelvo a ser el primero. Y Cristo dice: traed los peces. Y Pedro es el primero en ir a buscarlo, como si a base de esto uno quisiera tapar aquella cosa que no nos gustan que los demás sean. Y continúa el Evangelio diciendo: después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Cristo vuelve a preguntarle por el amor. Apacienta a mis ovejas. Cristo confirma a Pedro su misión, y este amor que Cristo nos propone es un amor nuevo. No es el amor de antes, no es el amor de aquella jornada junto al lago en la que Cristo le pregunta: ¿quién soy yo para vosotros? Y Pedro responde: eres el Hijo de Dios. No es el amor de la sinagoga de Cafarnaúm cuando Cristo le dice: ¿también vosotros queréis marcharos? Y responde Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? No es el amor del jueves por la tarde, cuando Cristo le dice: uno de nosotros me va a entregar. Y Pedro salta. Cristo le dice: ¿sabe qué? Tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro, explotando, dice: yo antes daré mi vida que negarte a ti. No es eso, no es ese amor, no es el amor antiguo, el amor que hace de la propia decisión, el amor que nace como un río del propio corazón. Es el amor que como lluvia Cristo deposita sobre el desierto del alma de Pedro. Es el amor que se derrama sobre el alma, un amor que ya no procede de mi certeza, de mi convicción, de mi inteligencia, de mis pruebas, de mi tecnicismo. Es el amor que nace solo del apoyo que Cristo da a mi vida. Y ese amor es el amor que me va a hacer superar la debilidad para proponerme de nuevo en el seguimiento del Señor. No es el amor que nace de mí, no, sino el amor que viene de Él. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñía e iba a donde quería. Pero cuando llegue a viejo, extenderá tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quiera. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Y Pedro va a Juan y le dice: Señor, ¿y este qué? Y Jesús responde: si quiere que se quede hasta que yo venga, tú sígueme. Con esto Jesús le ha dicho: olvídate de lo que está pasando a tu alrededor. Para seguir a Cristo
no podemos estar pendientes a lo que hacen los demás. Porque cuando Él dice sígueme, es que lo que sigamos, no que estemos mirando qué está haciendo el otro porque no lo sigue. Tiene que haber una transformación en nosotros, porque si no hay una transformación, no estamos buscando a Cristo. A Cristo no se engaña. A Cristo no se engaña, no nos engañemos nosotros mismos. Dejemos de ver lo que hacen los demás y vamos a seguirlo como tiene que ser, porque es persona imperfecta, como tú y como yo, que Él está buscando. Porque tenemos que nacer de nuevo en Cristo. Esa transformación, si no está en nosotros, por eso siempre le digo, limpiémonos el closet del alma todos los días, porque si no limpiamos el closet del alma y reconocemos nuestros errores, nada más pendiente a los errores de nosotros, vamos a ver lo de nosotros para seguirlo que Él nos recibe. Pedro lo negó 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro? Con humildad volvió con su corazón no de piedra, un corazón de carne. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, mis amigos, y le termino la prédica la próxima semana.